Hola, mi nombre es Jesús Rangel, estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual, y el día de hoy vengo a hablarles sobre los distintos conocimientos impartidos en la materia de Discurso Audiovisual 3. La materia habló sobre una evolución e importancia de la imagen, desde la aparición de la imagen, la fotografía, la cinematografía, los distintos estadios mundiales hasta llegar al cine mudo del siglo XX. Como primer punto tenemos que la imagen, según Villafañe 2006, es una selección o fragmento de la realidad subjetiva a la percepción de los humanos. Esta imagen puede ser analizada por distintos tópicos, como la escala de iconicidad de Mohs, propuesta en 1992, que es una clasificación de 11 niveles, donde en su punto más alto, el número 11, todas las propiedades de la imagen están presentes, hasta el punto más bajo, el 0, todas las propiedades están abstraídas de la imagen. Luego tenemos el dispositivo de la imagen propuesto por Amount en 1992, el cual son aspectos que regulan la relación entre imagen y espectador, es decir, todas las maneras de que el espectador y la imagen se relacionen, como la forma de producción, el modo de circulación, la accesibilidad y los soportes de difusión. Luego tenemos las tres dimensiones, que son la espacial, que es el espacio del espectador frente a la obra, y el espacio interno de la obra, la temporal, que es el momento en el que se crea la obra y el momento en el que el espectador ve esta imagen, y finalmente la simbólica, que es el contexto que se le da a la imagen gracias a sus técnicas de realización. Finalmente tenemos la transtextualidad, que gracias a Gerard Genette en 1982 sabemos que es una relación de un texto con otro que puede ser tanto directo como indirecto. Con los inicios de la fotografía tenemos el nacimiento de la técnica fotomecánica, que es la unión de la mecánico-óptica y la fotoquímica. La mecánico-óptica es el desarrollo de la cámara como artefacto desde el siglo XVII, y la fotoquímica es el desarrollo del soporte donde va grabada la imagen desde el siglo XIX, y se divide en 4 fases, por sus soportes: el metal, el papel, el vidrio y el celuloide. La fotografía evolucionó bastante rápido en el periodo de guerras con la aparición del fotoperiodismo, que tenía pros como que se podían saber los sucesos de la época, era información al instante y empezaban a ser visibles estas imágenes en los periódicos. Y contras es que las imágenes tenían baja sensibilidad, por lo tanto se perdía calidad y el tamaño de las cámaras era complicado su transporte y ponían en riesgo a los fotógrafos en esos sucesos. Aparece en 1925 la corriente del fotodocumentalismo, que tiene como principal soporte de divulgación las revistas, que aparecen en 1928. Revistas como Vous en Francia o Life en Estados Unidos. Y hasta 1945, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, aparecen las corrientes fotográficas y se instauran las artes visuales. Con esta invención de la fotografía aparece el lenguaje fotográfico, que Barthes en 1961 lo divide en dos, con el lenguaje denotado, que es el estado literal de la imagen, no es subjetivo, y el estado connotado de la imagen, que es un mensaje más profundo y queda a interpretación del espectador. Para el siglo XVI al siglo XIX empiezan las imágenes en movimiento con el origen de los juegos ópticos, que eran estas invenciones giratorias con imágenes y luces que eran proyectadas en la pared, como el zootropo o la linterna mágica. Como un breve repaso de la historia del cine, tenemos en 1895 la primera proyección de una película en Francia gracias a los hermanos Lumière y su llegada del tren. En 1987 la aparición del kinetoscopio de Edison y empieza la guerra de patentes por todos estos artefactos. En 1902 Méliès, con su viaje a la luna, empieza como las primeras bases del cine de ficción. En 1904 Edison y Dixon aparecen nuevamente con la patente de la película de 35 milímetros. De 1902 a 1910 tenemos la aparición de las primeras salas de cines en el mundo, y de 1910 a 1920 Hollywood se proclama como la cima de la industria cinematográfica con su cine de grandes presupuestos, así como también con la aparición de los distintos géneros como el western, los thrillers y el cine de aventuras. El cine mudo seguía instaurado, que era este cine donde la imagen y el sonido no estaba sincronizado, se utilizaba banda sonora en vivo y se utilizaban técnicas como los subtítulos o intertítulos que ayudaban a contarle la historia al espectador o a mostrar diálogos. Por otra parte, en Europa aparecen las vanguardias que se oponían a este cine de grandes presupuestos de Hollywood y buscaban más una mirada artística, más hacia la clase social,
alejándose del cine de grandes masas y de velocidad. El cine de vanguardias se conocían por los manifiestos de cada uno de estos movimientos, que era donde exponían sus cláusulas y la forma en la que iban a trabajarlas. Para 1927 aparece el cine sonoro con la primera película sincronizada de audio e imagen, que es El cantante de jazz de Alan Crosland. Y para 1945 el cine alemán empieza a cambiar, se aleja del cine extranjero, de las copias del cine extranjero, y empieza a ser más un cine propagandístico enfocado más en el montaje. Es en ese momento donde aparecen las escuelas de vanguardia que reconstruyen el cine alemán, como el Kino Glas de Siga Bertov, donde se enfocaban en el montaje para la construcción narrativa, el FEX, que era la escuela de actuación teatral y cinematográfica, para poder lograr una mejor calidad actoral en las producciones, y el laboratorio experimental de Lev Kuleshov, donde empezaron a experimentar con la fotografía y movimiento y nace el efecto Kuleshov. Otros representantes del cine alemán muy importantes son Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin y Alexander Dovchenko, que también trabajaron postulados importantes para el cine y para el montaje. Burch en 1932 habla de que antes del modelo de representación institucional existía el modelo de representación primitivo, que trabajó aproximadamente hasta 1906. Y sus características es que eran compuestas mucho más teatrales, la cámara era fija, los fondos eran pintados, se utilizaban muchos planos generales y no había profundidad de campo. Pero ya para la aparición de Hollywood se instaura el modelo de representación institucional, que era el modelo estándar o llamado cine clásico, que era la era dorada de Hollywood, para poder darle mayor narratividad a los films. Y sus características eran, bueno, darle continuidad a la diégesis de las historias, la continuidad de su tiempo a su vez, la continuidad de las historias, se le agregaban las bandas sonoras que ayudaran al relato, la inclusión de diversos planos, entre otras características. Esto es un pase por la evolución de la imagen a través del tiempo, y son los conocimientos impartidos por la materia de Discurso Audiovisual 3. Muchas gracias por su atención.